Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde estés escuchando y mirando este podcast y dependiendo de en qué país estés, porque hoy el mundo está conectado. Pero hoy tengo el agrado, la felicidad y esta inspiración total de tener a un gran amigo y empresario ecuatoriano, Pedro Vega, que es el fundador de Olé, Alimentos Olé en Ecuador. Pero además de ser fundador, Pedro tiene una historia fantástica, es una extraordinaria persona que a mí me ayudó a empezar en el mundo del emprendimiento. Y hoy quiero compartir con todos ustedes un poco más de su vida, de sus consejos y sobre todo de todo lo que él ha creído para lograr el crecimiento que ha logrado. Así que bienvenido, Pedro, preséntate con nuestra audiencia. Hola Susi, qué gustazo estar contigo, verte al menos a la distancia, a los meses que creo que fue hace unos 4 o 5 meses que nos vimos. Y felicitaciones por esta nueva etapa y este proyecto de comunicación y de aprendizaje continuo. Pues yo soy, como comentas, soy Pedro Vega, soy un emprendedor. Tiendo a considerarme más emprendedor que empresario y ya te voy a decir la diferencia que como yo la veo. Ecuatoriano que ha estado siempre trabajando en el mundo de los alimentos. Empecé desde muy pequeño, siempre ligado entre el campo y alimentos, eran las áreas que siempre me gustaron desde pequeño, y he trabajado ya casi 30 años en la industria de los alimentos. Toda una vida, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué soñabas hacer cuando eras pequeño? Porque dice que desde pequeño, cuéntame un poco más. ¿Desde pequeño soñabas con eso? Sí, siempre me encantó el campo, los animales. Tal vez, ahora que me preguntas, no creo que es algo que lo he pensado mucho, pero ahora que me preguntas, tal vez mis primeros sueños estaban hacia trabajar en algo como un zoológico. Me acuerdo haber ido así de muy chiquito a visitar en viaje a Estados Unidos y veía la gente que trabajaba con las orcas y en el Seaquarium y así, y eso hubiera sido como un sueño en esa edad, definitivamente. ¿Y qué pasó con ese niño? Cuéntame un poco de tu historia? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empezaste tu carrera? Mira que es interesante viéndole y estas reflexiones, la verdad no las hago normalmente, pero con la pregunta como que hay una reflexión rápida. Y es que esto que te dije del campo, siempre me gustó el campo, estar cercano a los animales, entonces terminé estudiando agricultura. No he hecho nada de agricultura en mi vida, No es que el jardín de pero tu casa. luego, sí, luego le encontré, me fui encaminando porque vi que en el mundo de la agricultura, ya como negocio, y esto antes de ser empresario, pero como negocio le veía muy complicado, muchas variables, mucha volatilidad, muchas cosas que uno no puede controlar. Entonces de ahí me fui más hacia los alimentos. Estudié tecnología de alimentos, saqué una maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Florida, y a eso me he dedicado. Y en cambio ya en el mundo laboral, rápidamente hice el cambio del lado más técnico de los alimentos hacia el lado comercial y negocio. Entonces trabajé más bien desde el lado comercial y negocios la mayor parte de la carrera. Y te digo que todo de alguna manera cierra porque con la empresa que dirijo ahora tenemos todo un programa que se llama Del Campo al Campo, donde justamente empieza con pequeños agricultores, termina en productos hechos con materias primas frescas, pero al mismo tiempo, o para cerrar el círculo, volvemos a ese pequeño agricultor con abono que es fruto de hacer un compost con nuestros subproductos. Entonces, de alguna forma ahora el haber estudiado agronomía, tecnología de alimentos y haberme especializado en el área de negocios, todo hace sentido a estas alturas de mi carrera. Claro, es que al final uno va llenando el backpack, ¿no? Vas llenando la mochila con diferentes aprendizajes, pero todo empieza con un sueño. Y eso es lo bonito de ir evolucionando en la vida y en las carreras. Cuéntame, Pedro, ¿qué crees tú que es el crecimiento? Yo lo dividiría, o la pregunta la dividiría en dos. Uno hacia Sí. lo personal y otro hacia la empresa. En lo personal, y las dos tienen mucha relación. En el fondo, si analizamos las empresas, son muy parecidas a las personas, porque están hechas de personas. Entonces, las empresas tienen una cultura que es parecida a la personalidad y a los valores que tiene una persona. Pero
En los dos, tal vez la principal diferencia, aunque no hay también ciertas similitudes, que en la empresa crecimiento tiene que definitivamente venir por crecimiento económico. Yo lo veo así. No es el único aspecto, pero creo que el crecimiento económico es el fruto final o el resultado final de haber crecido en muchas otras aristas. Esto no quiere decir que ser el más grande y más rápido es la única manera de crecer. Eso depende de las metas que tenga cada uno. En el lado más personal, en cambio, creo que en mi caso, crecimiento es libertad, es independencia. Siento yo que yo veo que he logrado más éxito, he logrado más crecimiento cuando he logrado más libertad, por ejemplo. Entonces, para mí, en lo personal, si es que tengo que trabajar 12 horas al día, pero económicamente estoy muchísimo mejor, no valdría la pena. Definitivamente para mí, en el lado personal, sí tiene mucho que ver la calidad de vida y el aprendizaje en sí, y poder hacer a la larga más con menos. Eso para mí es muchísimo el crecimiento. Me encanta ese término, más con menos. Y sabes que es bien interesante porque desde el punto de vista personal, hay gente que cree que duele mucho el crecimiento, hay gente que cree que puedes tener un plan. ¿Qué piensas tú? O sea, al final, crecer o sea, para los seres humanos es algo natural, ¿correcto? Pero tienes a veces que buscarlo. ¿Cómo has logrado ese crecimiento personal? Porque eso te identifica a ti como líder. Tú eres un líder auténtico, tú eres un líder inspirador. Cuéntanos un poco cómo has logrado ese crecimiento personal que tanto te caracteriza, Pedro, y qué tips nos darías, ¿no? A todos los que nos están mirando, que pues queremos aprender de todo lo que tú has hecho. A ver, y esto más que compartirles o darles una charla, para mí es compartirles mi experiencia. Y para mí, Claro, claro. la verdad, me encantaría crecer o haber podido crecer sin sufrimiento, pero en la práctica, mirando para atrás, me doy cuenta que las épocas de mayor crecimiento fueron duras o fueron justamente a partir de épocas muy complejas. Entonces, definitivamente hay esa relación muy cercana a crecer cuando estamos muy incómodos o con un nivel alto de sufrimiento. Ahí buscamos muchísimo más o estamos más abiertos a encontrar ese crecimiento. Cuando estamos todo cómodo, todo va bien, es más difícil. No que no se pueda, pero para la mayoría de las personas se nos hace más difícil encontrar un crecimiento en esas condiciones. Entonces, para mí definitivamente sí está ligado a etapas de sufrimiento de diferentes maneras, puede ser personal, puede ser como empresa, claro. Y en esas creo que el crecimiento ha sido muy alto. Me acuerdo hace no mucho tiempo que pasamos pandemia, fue una etapa muy difícil, de la noche a la mañana sin planificación, y seguramente, al menos en lo profesional, de las etapas de más crecimiento. Igual en lo personal creo que mi crecimiento personal ha estado muy relacionado a divorcio, a temas así más bien difíciles, y ahí es cuando he logrado encontrar ayuda, he logrado aprender o he estado más abierto para ello. Me acuerdo una vez estaba en pleno proceso de divorcio y fui a la psicóloga y la psicóloga me preguntó, ¿y tú en qué crees? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Y la verdad le respondí cualquier cosa, y mientras respondía me daba cuenta que no tenía una definición. Entonces lo primero que hice después, porque estaba mal, estaba en una etapa complicada, fue como que sentarme y decir, a ver, ¿en qué crees? ¿Cuál es tu filosofía? ¿A dónde quieres ir? Y no lo había hecho nunca antes, ya tenía como 30 y pico de años, imagínate. Claro, imagínate. Y lo que pasa es que la vida va evolucionando y vas cambiando, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, tu filosofía de vida puede ser una cuando tienes 15 años y cuando tienes 30 volteas, no es como el peinado, dices, ay caray, ¿dónde estaba yo en el momento de esa foto? ¿No? Sí, y se cambia muchísimo más de lo que uno cree. Uno se ve como una persona estática y la verdad es que cambias muchísimo. Y nos pasa que, claro, cuando miras para atrás dices, sí, bueno, hubo un bastante cambio y ya no soy la misma persona. Pero nos cuesta muchísimo darnos cuenta que de aquí en adelante también vamos a seguir cambiando. Por alguna razón pensamos que ya llegamos a lo que vamos a hacer, pero definitivamente no.
O sea, ese cambio no va a parar. Entonces sí, a mí sí me gusta mucho ver la vida como ese, ya es medio cliché, pero ver como ese aprendizaje continuo donde en realidad no se llega a ningún lado. Esa es una Claro, ilusión. Uno exacto. tiene una ilusión que llega a algún lado y no llegas, ¿no? En las empresas pasa lo mismo. O le agarras amor al juego o no es que llegas a un momento donde termina la lucha y el juego, no, siempre va a haber. ¿Y te gusta aprender? Sí, me encanta. De hecho, tengo muchísimos defectos, pero una virtud que tengo es que me gusta tanto aprender que no escucho música y no lo digo esto con orgullo porque está mal, porque la música tiene un rol muy importante para justo no estar siempre en la cabeza, pero a mí me gusta escuchar podcasts y audiolibros todo el tiempo. Y eso es muy interesante porque tú tienes un proceso de aprendizaje que siempre te mantiene en la vanguardia. Y siempre tienes unos temas que de repente yo digo, ay, cabrón, ¿de dónde salió esto? No, perdón. Pero es muy interesante que siempre traes temas de vanguardia. Cuéntame un poco si tienes técnicas para estudiar o simplemente vas leyendo. Cuéntale a todas las personas que nos están viendo. ¿Cómo tú aprovechas ese tiempo? Porque al final es tiempo que tú dedicas para tu aprendizaje. ¿Y cómo buscas esos tópicos? A ver, siempre estoy buscando temas y libros y podcasts muy recomendados. O sea, nunca voy a explorar de cero, pero si ya escucho un buen autor que recomienda otro libro, generalmente lo pongo en mi lista de deseos y eventualmente llego a él. Y lo que me ayuda más allá del aprendizaje, porque a veces uno tiene esta falsa ilusión que luego de escuchar un audiolibro uno aprendió mucho. Y hay que tomarlo con pinzas. Yo, como siempre digo, si uno quisiera, por ejemplo, aprender artes marciales luego de leerse un audiolibro sobre artes marciales, en realidad lo que va a haber aprendido es muy poco, pero le va Claro. quedando una primera idea sobre un tema que luego puedes ir profundizando. Y lo que me ayuda mucho a mí es para lo que tú dices. Encuentro que al estar siempre escuchando cosas, oyendo de tendencias o de temas importantes, siempre tengo como que un tema importante por el cual irme a explorar o comentar o simplemente investigar más. Y eso es justamente el fruto de estar todo el tiempo escuchando algo. Entonces siempre tengo alguna novedad en mi cabeza. A veces sí puedo volverle loco un poco a mi equipo con meterle mucha novedad y muchas cosas al mismo tiempo, pero es la forma para mí de estar siempre como, no sé si la mejor descripción es a la vanguardia, pero sí con temas importantes siempre. Claro, y interesante sobre todo. ¿Y tienes algún tema que tengas ahorita en la mente que digas, ay, esto lo escuché y me encantó recientemente? ¿Hay algo que traigas en tu cabeza rondando que nos quieras compartir? Son varios y depende de lo que esté escuchando, pero ahora justo estoy con un muy buen eh, audiolibro. No sé si tú y tu audiencia vieron este documental en Netflix que se llama Stutz, que es sobre un psiquiatra. Le entrevistan a un psiquiatra y su metodología. Estoy escuchando su libro y es importantísimo, y tal vez me pega a mí personalmente, el rol o la importancia del autoliderazgo y ese autoliderarse que parece como algo tan fácil para ser un buen líder. Y un tema que a mí me pega es justamente en cómo administrar mi energía y cómo tener siempre la mejor versión que uno puede hacer, sin dejar como tú Claro, decías, ser una persona auténtica y no pretender ser o estar en el estado de ánimo que no estás. Pero claro. este autor tiene unas tools que le llama, unas herramientas, justamente para estar más conectado, con más niveles de energía y todos son como muy simples, fáciles de entender y de aplicar. Entonces, eso es algo que me está rondando últimamente. Tuvimos hace no mucho tiempo, estuve en una charla donde el speaker decía, era sobre la música y la importancia de la música, y decía, siempre pregúntate cuál es la música o el sonido que estás haciendo cuando lideras o entras a tu empresa. Es Ah, wow. una música alegre, es una música decidida, ¿cómo es? Entonces, eso se me quedó porque sí, es verdad que en el emprendimiento, sobre todo, hay días difíciles y a veces cuesta tener esa energía y ser ese termostato importante para el resto de gente. Y la verdad es que todo el mundo
dentro de una organización mide el bienestar de la empresa según cómo te mira a su líder o a sus líderes. Entonces, eso es un tema muy importante el que le estoy dando vueltas últimamente. Y me parece fascinante porque todo empieza por el autoconocimiento, ¿no? O sea, al final eres tú como líder el que refleja lo que quieres ver de tu equipo. Y Exacto. me parece bien interesante cuando mezclas la parte de autoconocimiento, ¿no? Cómo me conozco, pero también qué quiero modelar, porque no somos perfectos, ¿no? Totalmente. Y muy relacionado a lo que decías del liderazgo en general. Para mí la base del liderazgo, y también es un cliché que ya, obviamente se oye por todo lado, pero es que sea auténtico. ¿Y eso qué significa? Que no hay una receta, que no es del mismo estilo para todo el mundo y que mientras más conectes con tu vulnerabilidad, con justo las cosas que a veces menos te gusta proyectar, más auténtico va a ser como líder. Y eso es lo que más conecta. Ahí puede ser una variedad de cosas, pero creo que el ser auténtico y encontrar tu propio estilo de liderazgo es lo que más impacta en el equipo que te rodea. ¿Y qué consejos le darías a nuestra audiencia para encontrar eso? Porque hay muchos líderes que nos están escuchando y que seguro quieren aprender 3 pasos para lograr el liderazgo auténtico. No se logran 3 pasos, lo siento, pero por lo menos, ¿qué consejos podrías darnos para liderar desde esa vulnerabilidad? Porque ese es un concepto que puede que sea cliché, pero se dice mucho más fácil de lo que se hace, ¿no? Y es una base sólida de construcción de liderazgo. ¿Qué consejo nos darías? Creo que como todo, toma práctica y toma práctica estar cómodo con las vulnerabilidades. Y entonces mi recomendación es ir justamente a analizar la vida de cada uno y ver cuáles han sido esos momentos decisivos, tanto en lo bueno como en lo malo, y encontrar ahí incluso esos momentos de dolor, esas cosas que no nos gusta mostrar al público y hacerlos tuyos y hacerlos partes de tu estilo de liderazgo. Lo peor es un líder que trata de emular a otro y que tiene una personalidad completamente diferente. Entonces, creo que lo básico es analizarse uno mismo y ahí la pregunta que me hizo en algún momento esta psicóloga me sirvió mucho porque es como hacer un plan estratégico, pero personal. ¿A dónde quieres ir? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y dentro de eso, dale especial atención a esos momentos difíciles que marcaron tu vida, que normalmente son pocos, pero son unos que te acompañan siempre. Claro, y hay transiciones generadas o hay transiciones involuntarias, ¿no? Que al final tienes que transitarlas de cualquier manera. Absolutamente. Y la cultura de Olé es bien reconocida, o sea, más allá de tu liderazgo y como CEO, las culturas organizacionales son lo primero que cualquier presidente o cabeza o líder de una compañía debe tener. Cuéntanos un poco cuál es la cultura que tú has fomentado en Olé, cómo has llegado ahí y algunos tips. Yo quiero tips accionables para mi audiencia. Bueno, lo primero, y arrancaré por un tip, es definirlo. Y sobre todo en los emprendimientos que tienen tantos frentes y que uno está resolviendo tantas cosas a la vez, no todos los emprendedores nos damos el tiempo de definir lo que queremos. Y ese creo que es el primer paso. Yo he visto gente que lo hace en grupo, otra gente lo define el líder o el cofundador o el fundador. No, hay estilos y estilos. Lo importante para mí es definirlo y luego dejarlo que vaya evolucionando. Pero el primer tip es definir cómo quieres que sea esa cultura. A mí me tiende a gustar más el tener comportamientos que valores, porque los valores me suenan un poquito más genéricos cuando oigo excelencia o innovación o cosas así. Significa muchas cosas, o integridad, significa muchas cosas para mucha gente, especialmente cuando trabajas en industrias como la nuestra, que son manufacturas y que tenemos muchos estratos sociales trabajando en la misma empresa. Es difícil definir un solo set de valores, pero en cambio los comportamientos es más fácil, porque es más fácil definirlos, es más fácil acotarlos. Pero lo principal que te diría es definir. Aquí en Olé hemos creado una cultura que le pusimos de nombre relajados pero intensos. Entonces ya desde ese nombre ya te refleja un poco
o te empieza a hacer algunas preguntas. ¿Qué es relajados pero intensos? ¿Cómo puede ser una paradoja, una definición? Bueno, pues la vida es muchas veces paradójica. Entonces somos relajados en el trato, somos relajados como personas, pero muy intensos para lograr los resultados. Entonces desde ahí empieza uno a conversar, a contar historias, a contar la historia cuando le voy a contratar a alguien nuevo, le empiezo a contar esta historia de relajados pero intensos, y así muy pocas cosas que ya se les van quedando y que nos empiezan a definir. Y ya me ha pasado que llega alguien de externo y se da cuenta que hay una cultura que como que calza algún diseño y muchas veces me dice, oye, pero aquí ustedes hacen tal cosa, y es justo lo que se definió hace muchos años. Toma tiempo y hay que ir lentamente, pero creo que es muy importante definir esa cultura. Y la otra es definir el estilo de gente que van de la mano totalmente, es definir el estilo de gente que quieres que te acompañe en este viaje, que es crear empresas, crear culturas, etcétera, porque también es súper importante. Yo creo que con lo difícil que es emprender, el hacerlo con gente que te caiga bien, que tengas valores comunes, que te complementes, hace que disfrutes mucho más del camino. Entonces, para mí, tanto la cultura como el equipo de trabajo creo que son yo diría que más importantes que la estrategia en mi caso, ¿no? Como, nuevamente, hay muchas formas de hacerlo y de lograr el éxito, pero para mí esas dos son muy importantes, el equipo y definir una cultura con la que te sientas cómodo y que de alguna forma responda también a esos valores personales y de la gente que te rodea. Es que al final, si tú tienes una cultura bien clara y los valores son compartidos, es mucho más fácil lograr dar el extra mile o esa milla extra, ¿no? Buscar el resultado, que si la gente no está comprometida. Entonces, por eso es tan importante esa cultura y ese crecimiento que le vas dando, porque me imagino que evolucionan en el tiempo. ¿Revisan esa cultura una vez al año o la cambian o eso está fijo? Lo que ha pasado con el tiempo es que cuando se va fortaleciendo el equipo, medio que orgánicamente se ha ido puliendo. Nosotros no hemos hecho así revisiones, ahora vamos a eliminar esto y vamos a poner tal cosa, pero el equipo se va fortaleciendo y por ahí de alguna manera se va añadiendo cosas o simplificando. En general las cosas que nos han funcionado son muy simples, muy de sentido común. Claro. Y que aplican a la mayor cantidad de los casos. Entonces no somos, por ejemplo, una empresa muy fuerte en temas de haber reglamentado todo y de tener todos los procesos muy establecidos, pero la cultura nos ayuda justamente a compensar de alguna manera eso en lo que muchas empresas mucho más grandes son muy fuertes. Claro, y es un proceso, yo creo que es un proceso de aprendizaje. Y tú me dijiste al principio que me ibas a contar para ti qué era la diferencia entre el emprendedor y el empresario. Cuéntame, ¿cuál es esa diferencia? Para mí la diferencia está en cómo quieres que sea el fin. Entonces, para mí el empresario típicamente, y no es siempre el caso, pero típicamente se ve heredando o creando empresas familiares fuertes y heredando y preocupándose en la empresa incluso más allá de la generación en la que está. Entonces, el empresario está buscando que ya sea sus descendientes o algún tipo de gobernanza asegure que esa empresa se mantenga en el tiempo. Y yo no pienso tanto así. Para mí sí es importante como iniciar y en algún momento terminar. Yo no creo, y esto es muy personal porque no tengo nada contra las empresas familiares, pero yo creo que cada individuo, y esto ya más pensando en mis hijos y familia, cada individuo tiene que arrancar un poco con la hoja en blanco. A mí me parece mucha carga emocional y mucho peso el heredar algo y el que de alguna manera ya venga preestablecido qué tienes que hacer. Entonces, así es como yo lo defino. Para mí el emprendedor tiende a pensar más en cómo va a salir y el empresario tiende a pensar, quiero una empresa familiar, quiero que hereden, quiero que esto se mantenga 100 años más. Y no es que yo no piense que la empresa va a estar 100 años, pero yo ya no me veo involucrado más allá de la etapa en la que yo pueda estar activo.
Y es una tremenda diferencia, ¿no? Porque siempre cuando empiezas en el mundo de emprendedor te dicen, bueno, tienes que definir para qué quieres tu compañía, ¿no? Si la quieres para heredarla, si la quieres para venderla, si la quieres para whatever, ¿no? Entonces me parece que es un camino, la claridad mental que tienes es brutal y me encanta. Pedro, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueñas para el futuro? Mira, mis sueños, como te decía hace un momento, siempre han estado ligados a la libertad. Y la libertad, con el tiempo uno va aprendiendo que para ser libre tienes que ser muy disciplinado. Cuando eres más joven crees que la libertad es como que hacer todo lo que se te antoje, y es todo lo contrario. En realidad tienes que ser muy disciplinado en hacer la mayor cantidad de veces lo correcto para ser libre a lo largo del tiempo. Entonces, siempre ha sido un tema que a mí me ha acompañado, es la búsqueda de esa libertad de no estar atado de... Por eso emprendí, porque me sentía que el mundo corporativo, de alguna manera, me gustó en la etapa que estuve cuando yo podía ser como casi un emprendedor dentro de la empresa en la que estaba. Pero ya eventualmente toda esa presión de lo que supone y que está bien en una empresa más de corte corporativo, me llegó a complicar y me veía como muy atado. Entonces siempre la libertad ha sido algo que busqué directa o indirectamente, y mis sueños van hacia allá, hacia tener siempre actividad. Yo no creo en esos retiros así como tajantes a cierta edad, etcétera. Yo creo que mientras uno pueda tener más actividad porque quiere, mejor. Y para mí eso es la libertad, tener la libertad de hacer lo que quiero, el momento que quiero, pero en relación a las actividades productivas que me gustan. ¿Y tienes un plan de vida? Tengo definiciones de un plan de vida. Yo no me guío por planes muy exactos, pero sé como qué objetivos quiero en términos generales. Y sí tengo definidos tiempos. Por ejemplo, yo me veo así activo en la empresa por ahí hasta los 60 años, con la responsabilidad de operar un negocio, con toda la operación, y luego planes más hacia actividades que tengan una carga o un peso de responsabilidad menor, pero no menor actividad y capacidad de producir. Claro que es interesante, pero sí suena como un plan. A lo mejor no está escrito. No está escrito. No está escrito, pero suena como un plan, porque por lo menos tienes claridad a tu punto de destino, ¿no? A dónde quieres llegar. Que al final de eso definitivamente. Se trata, ¿no? Al final de eso se trata, de tomar un primer paso. Me encanta lo que dices de la disciplina, y me pareció espectacular lo que dices de para ser libre hay que ser disciplinado. Porque parece que fueran palabras opuestas, ¿no? Cuando tú dices libertad es haga lo que quiera, pero la disciplina requiere hacer algo en repetidas veces, con cierto orden y ciertas características que por definición son limitativas, ¿no? Cuéntame, dame un ejemplo de algo que tú digas, bueno, para lograr esta libertad tuve que disciplinarme. Sí, como tú dices, son cosas que uno cree que están contrapuestas, pero la realidad de la vida es que hay muchas paradojas en la vida. La vida está llena de paradojas, de cosas que parecen opuestas y que en realidad no son. La tensión de esa paradoja es lo que te lleva a que sean cosas importantes. Y en relación a esto de la disciplina, por ejemplo, para lograr la libertad, que he logrado con muchísimo esfuerzo, porque como te conté en algún momento, para mí el éxito en el desarrollo de la empresa fue lento, ¿no? Yo no logré las cosas rápido. Hay gente que admiro mucho que ha logrado cosas muy rápido. A mí me ha tomado 20 y pico de años. Y esa disciplina de poderte autoliderar, de poder gestionar tu capacidad todos los días, de tomar las mejores decisiones y de no rendirte, que tal vez es la más fuerte disciplina que uno como emprendedor desarrolla, definitivamente me han ido llevando hacia donde siempre quise estar, pero ha sido un camino lejos, que siento que a una persona no disciplinada, sin esa capacidad de persistir en el tiempo y en el esfuerzo, no lo hubiera logrado. Entonces, si hubiera sido alguien que se rinde rápido, que hace lo que le da la gana, que no
no tiene la disciplina de hacer lo que hay que hacer, no porque nadie le diga, sino porque es lo correcto, seguramente no hubiera logrado la libertad que he ido logrando hasta ahora. Qué maravilla, ¿no? Y qué concepto tan poderoso. Pedro, ¿y crees en el networking? Mira, es una gran pregunta y me encanta. Si me hubieras preguntado tal vez hace unos 10 años o un poquito más, te hubiera dicho que no, que no, o que eso no es para mí, y le tenía como cierta antipatía a la palabra. Y con el tiempo fue una de esas cosas, de esos paradigmas tontos que al ser parte de una red de ejecutivos me di cuenta que era un paradigma que no me generaba ningún valor, cero valor. Era un paradigma fruto de mis inseguridades, de mi timidez, de eso seguramente. Y así me he dado cuenta de otros paradigmas que uno cree fruto del miedo y no porque generan ningún valor. Y creo que todos los valores y cosas que uno cree deben generar un valor, o de lo contrario hay que romperlo. Definitivamente el networking y ese equity que uno tiene de contactos, no solo que es valiosísimo, sino que se construye de manera lenta, auténtica, y se va acumulando como un activo que vale oro. Si yo me veo, no sé, hace 20 años, seguramente la mayor diferencia que tengo como empresario es el network que tengo ahora, que antes no tenía. Y eso te facilita la vida. Eso sí es hacer más con menos, definitivamente, porque muchas de las cosas ya están inventadas, y es saber a quién preguntarle, más que inventarlo tú mismo, o hacer la llamada correcta a la persona correcta. Definitivamente el networking tiene un valor inmenso en el mundo empresarial y en el emprendimiento. Claro, y en la vida, ¿no? Porque al final dices, somos seres humanos, somos seres sociales, y terminas haciendo networking hasta con los vecinos, ¿no? O sea, Sí, y es sí. parte de la vida y siempre funciona. Pero bueno, ha sido un placer esta entrevista, Pedro. Gracias por compartirnos todos estos mensajes y sobre todo compartirnos de ti, de tu tiempo, y sobre todo de contarle a la audiencia, porque yo creo que pregunté algunas cosas como indiscretas, pero un poco de eso se trata, ¿no? De entender un poco tu proceso de crecimiento, de que nos compartieras de ti. Cuéntame si tienes algún pensamiento final, ¿qué mensaje nos dejarías hoy, después de haber tenido esta conversación y estas reflexiones en este episodio de Creer para Crecer? Sabes que me quedo con esta sensación de cómo uno reflexiona ante las preguntas, y algo que aprendí hace algún tiempo, porque creo que lo leí en algún lado, es el poder. Uno se obsesiona con las respuestas cuando quiere emprender algo, cuando quiere resolver un problema. Y en realidad debemos obsesionarnos con las preguntas. Las preguntas abren la mente. Es mucho más importante hacerse la pregunta correcta que creer que tienes la respuesta correcta, porque la pregunta correcta, el rato que te la haces, ya sea a tu equipo o a tu cerebro, eso no deja de trabajar y la respuesta va a llegar. En cambio, la respuesta tiende a cerrarte. Y con esa reflexión me quedaría. Lo importante de preguntarse y preguntar y hacerse las preguntas correctas. ¡Wow! Tremenda reflexión. Me dejas ahora pensando en mí. Pero qué maravilla. Muchísimas gracias, Pedro. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Y para todos ustedes, voy a dejar las redes sociales de Pedro y de Alimentos Olé, por si quieren dar una miradita, que tiene productos deliciosos. Y gracias y un gusto haber estado contigo hoy. A ti, Susi, un abrazo a la distancia y un gustazo haber estado contigo acá.